hay cosa buena ni valiosa en nosotros, porque ese tesoro incalculable e invaluable ha sido puesto en vasos de barro, para que no sean los vasos los que tengan la gloria, sino aquel Señor que es merecedor de toda la gloria. Te rogamos para que tu nombre sea glorificado, exaltado y puesto muy, muy en alto, oh Señor. Que Cristo sea predicado, que su nombre sea elevado y que menguemos nosotros, Señor, para que Él crezca. Que seamos formados a la medida de la estatura, de la plenitud de un varón conforme Cristo. Que podamos escuchar los consejos de la Escritura, que podamos atender a la voz tuya, oh Dios, el creador de todas las cosas, el que es sabio en gran manera. Y venimos a ti para rogar tu dirección sobre mí y rogar tu dirección sobre los oyentes. Que tu Espíritu obre, Señor, en cada corazón conforme a su necesidad. Y rogamos, Señor, entonces en esta noche que seas tú hablando a nuestros corazones. Oramos agradecidos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, quien vive por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis hermanos, sí saben dónde vamos a ir hoy, ¿cierto? ¿A qué carta? La carta de los Filipenses, sí señor. Vamos a la carta de los Filipenses, capítulo 2. Carta a los Filipenses y capítulo 2. Vamos a leer la carta entera. Yo tengo una versión aquí un poquito diferente, pero no pasa absolutamente nada. Versículo 1. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, de las que están en el cielo y en la tierra y bajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano ni habré trabajado en vano. Pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de su fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos ustedes, y también ustedes, les ruego, regocíjense de la misma manera y compartan su gozo conmigo. Pero espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de la condición de ustedes, pues a nadie más tengo del mismo sentir, y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. Por tanto,
A este espero enviárselos inmediatamente tan pronto vea cómo van las cosas conmigo, y confío en el Señor que también yo mismo iré pronto. Pero creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, quien también es su mensajero y servidor para mis necesidades. Porque él los extrañaba a todos y estaba angustiado porque ustedes habían oído que se había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Así que lo he enviado con mayor solicitud, para que al verlo de nuevo se regocijen y yo esté más tranquilo en cuanto a ustedes. Recíbanlo, pues, en el Señor con todo gozo, y tengan en alta estima a los que son como Él, porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en el servicio de ustedes hacia mí. El Señor bendiga la lectura de su palabra. Y bueno, a mí me gusta leer mucho. Ustedes saben que los pongo a leer bastante. Y habíamos estado mirando en el capítulo 2 de Filipenses cómo Pablo está tratando unos ciertos asuntos en la iglesia de Filipos. Pablo recibe a Epafrodito, quien le lleva unos suministros. A Pablo está encarcelado, recordemos, no está en una cárcel como los otros presos, está en una especie de prisión domiciliaria, y recibe de Epafrodito unas dádivas de los filipenses. Entonces aprovecha que Epafrodito va a salir y envía con Epafrodito una carta a la iglesia de Filipos. Y en el capítulo 2, Pablo se encarga de exponer algunas situaciones que estaban sucediendo en la iglesia de Filipos. Versículo 3 del capítulo 2, nada hagan por egoísmo o por vanagloria. Pablo está exponiendo y recordándoles que había algunas situaciones en la iglesia de Filipos que debían ser tratadas. Estábamos pensando en nuestras dos hermanas, Evodia y Síntique. Habíamos dicho que no sabíamos cuál era el problema que había entre estas dos hermanas, pero seguramente por lo que Pablo explica en su carta, podíamos resumir este problema en que estas dos hermanas no eran de un mismo sentir. Había una situación, había egoísmo o vanagloria en sus actitudes, y no estaban actuando con una actitud humilde, como dice el versículo 3. No se estaban estimando la una a la otra como superiores, sino que querían imponerse una sobre la otra. Y esto provocaba que en la iglesia de Cristo empezara una división. Es por eso que Pablo empieza a escribir el capítulo 2 y escribe desde el versículo 5 un poema, un ejemplo que les va a dar a los filipenses. Y no solo un ejemplo, una orden, porque versículo 5 dice, haya pues. Es decir, tiempo presente imperativo, ¿cierto? Una orden que se tiene que cumplir en este momento. Este sentir que hubo en Cristo Jesús. Pablo empieza a explicar, o el Espíritu Santo a través de Pablo les recuerda a los filipenses que hay un ejemplo perfecto de humildad que ellos tienen que seguir. Y este ejemplo de humildad perfecto se encuentra en Cristo Jesús. Pablo expone la verdad de Cristo desde el versículo 5 al versículo 11 como el espejo en el que los filipenses tienen que verse reflejados para entender su condición, para entender que los problemas de división que hay en la iglesia se deben a que no están teniendo el mismo sentir que hay en Cristo Jesús. Estábamos leyendo que ese sentir que hubo en Cristo Jesús es que Él existía en forma de Dios, o era semejante a Dios, como dice la otra versión de la Escritura. Es decir, Él era 100% Dios, y Él dejó su trono y su corona, y se hizo un hombre. Él se hizo 100% Dios, 100% hombre. El todopoderoso Dios, el eterno, el Rey, se hizo un hombre. Y como si no fuese suficiente humillación, la encarnación de Cristo, sigue el versículo, Él se despojó a sí mismo, dejó su corona, su trono, dejó su derecho, ¿cierto? Recordábamos a nuestro hermano Santiago cuando nos decía que el pasaje de Filipenses nos enseña que así como Cristo dejó sus derechos como la deidad, nosotros tenemos que aprender a dejar nuestros derechos y estimar a nuestros hermanos como superiores. Habíamos visto
cómo el Señor se hizo obediente y se hizo el ejemplo perfecto de obediencia hasta la muerte, versículo 8. Y el resultado de su obediencia, versículo 9, Dios le exaltó hasta lo sumo. Y aunque la actitud de siervos que nosotros debemos tener tiene que estar impulsada por el amor que tenemos hacia Cristo, en cierta manera recordábamos lo que dice la Escritura acerca de los humildes, que serán exaltados. Porque aquel que se enaltece, ¿cierto?, será abatido, será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Y Cristo mismo es el ejemplo perfecto de la verdad divina, que aquel que se humilla bajo la poderosa mano de Dios al final recibe bendición, porque en la obediencia hay bendición. Y aunque no obedecemos por la bendición, sin duda alguna es un principio de la Escritura que cuando obedecemos a Dios, entonces nuestra vida tiene bendición, ¿cierto? Ahora, aquí vale la pena hacer un pequeño paréntesis y leemos en el versículo 10 que se le fue dado un nombre, sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y bajo la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando la Escritura aquí dice que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, quiere decir toda lengua. Es decir, todas las personas del mundo, todas las criaturas, aunque en el final de los tiempos resulte que se van a perder, aún esas personas que no acepten a Cristo Jesús, un día tendrán que aceptar que Él es el Señor. Entonces la primera pregunta que podemos hacernos o que te hacemos a ti, amigo, es: ¿eres tú salvo? Porque en ese día, cuando todos tengan que aceptar que Él es el Señor, van a haber solo dos grupos de personas. Aquellos que gozosos le reconoceremos a Él como el Señor, porque aquel que Él es el Señor es también nuestro abogado, es también nuestro Salvador. Y aquellos que temerosos tendrán que aceptar que aquel que es el Señor es también su juez y no tendrá por inocente al culpable. Entonces la primera invitación que tenemos en esta mañana es que usted, amigos, si no ha reconocido en el Señor Jesucristo su Salvador, venga hoy a Él en arrepentimiento y fe, porque un día tendrá que estar delante de Él y ese día le tendrá que reconocer como Señor. Y la pregunta es: ¿será también tu Salvador o será tu juez? Y sin dudas es mejor tenerlo a Él como Señor y Salvador que como juez, porque entonces no tendrá por inocente al culpable. Y hasta aquí habíamos visto la vez pasada, ¿cierto? Habíamos recordado que Pablo presentaba al Señor Jesús como ejemplo, que Pablo recordaba a los filipenses al Señor Jesús y los ponía como el espejo en el que tenían que verse reflejados. Y además recordábamos que es una orden que Pablo está dando. Pablo no está sugiriendo, Pablo no está proponiendo que haya un sentir como el de Cristo. Él está exigiéndoles a todos los creyentes que tienen que tener un sentir como el de Cristo, versículo 5. Y cuando vemos el camino de la autohumillación de Cristo, podríamos pensar que es un camino difícil de recorrer, podríamos pensar que nosotros mismos no podríamos hacerlo y que es un ejemplo imposible el que Pablo está poniendo sobre nuestros hombros, que es algo que nosotros no podemos hacer. Y seguramente cuando fue leída la carta a los filipenses, algún hermano estaría pensando lo mismo que nosotros. Muchas veces cuando pensamos en esto, cuando pensamos que el ejemplo que tenemos que seguir es Cristo, cuando pensamos que no hay otra manera de vivir sino siguiendo las pisadas del Maestro, podríamos pensar que es una tarea demasiado difícil y nos escudamos en frases como es que todos somos de carne, es que todos pecamos, es que todos, muchas gracias mi rey, todos hacemos esto y lo otro, nadie es perfecto, ¿cierto? Y pretendemos cubrir nuestro pecado con estas frases y creer que como Pablo puso a Cristo como ejemplo y Él es el máximo ejemplo y nosotros no podemos seguirlo, tenemos la licencia de ser fríos, de ser tibios, de ser livianos con el mandamiento que se nos ha otorgado. Y no es así. Habíamos visto que Pablo expone a Cristo como el máximo referente,
y estábamos pensando que nosotros éramos completamente lo contrario. Pablo expone a Cristo como aquel que se entregó de manera desinteresada, que no buscaba lo suyo propio, y nosotros por el contrario somos egoístas, somos ventajosos, hemos sido educados en la ley del más vivo, ¿cierto? Aquel que coge primero, el que es más avispado, el que hace las cosas mal, él es el abierto, el entendido. Vemos el orgullo incluso como una cualidad. Cuando estamos frente a otra persona y queremos mostrarnos un poquito más, entonces yo también tengo mi orgullo, ¿no? Yo no me voy a rebajar ni me voy a agachar la cabeza a otro porque es que yo sí soy orgulloso y yo también tengo mi orgullo. Cuando la Escritura nos enseña todo lo contrario. Entonces, es en este contexto, en el de un referente imposible de alcanzar, en el que Pablo empieza el versículo 19. Y entonces Pablo lo que va a hacer es explicar cómo es Cristo, como aquel que sufrió y que es el exponente máximo de la humildad, de la entrega, no es un referente imposible de alcanzar. No es un mandamiento que nosotros no podamos seguir, sino que por el contrario, hay ejemplos vivos de este sentir que hubo también. Y estos dos ejemplos vivos que vamos a ver, que son referentes de este sentir de Cristo Jesús, son Timoteo y Epafrodito. Desde el versículo 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de la condición de ustedes, pues a nadie más tengo del mismo sentir y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio, como un hijo sirve a su padre. Por tanto, a este espero enviárselos inmediatamente, tan pronto vea cómo van las cosas conmigo. Y confío en el Señor, que también yo mismo iré pronto. Pablo, después de hablar de Cristo, después de decirnos que este es el ejemplo que tenemos que seguir, nos habla acerca de Timoteo. Timoteo era un creyente de la ciudad de Listra. Listra fue uno de los primeros destinos de los viajes misioneros de Pablo. Timoteo, cuando Pablo fue a Listra, se encontró con la hermana Lidia, ¿no? La que era vendedora de púrpura. Y entonces allí en la casa de la hermana Lidia es donde se conformó la primera iglesia en Listra. Y en Listra estaba el joven Timoteo, hijo de Loida y nieto de la hermana Eunice. Y el padre de Timoteo era un griego. Entonces, sabemos todas estas cosas, ¿cierto? Sabemos que Timoteo fue educado por su madre y su abuela en el conocimiento de la ley y las escrituras. Timoteo era un joven temeroso de Dios, que había sido educado con principios bíblicos, pero seguramente Timoteo se convirtió apenas en el primer viaje misionero de Pablo a Listra. Cuando Pablo volvió 5 años después, Hechos capítulo 16, vamos a Hechos capítulo 16. Pablo va de nuevo a Listra y se encuentra con el testimonio de un joven que es conocido por toda esa área. Pablo llegó también a Derbe, Hechos capítulo 16 desde el versículo 1. Pablo llegó también a Derbe y a Listra. Y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y Pablo quiso que éste fuera con él, y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos. Escucha el testimonio de Timoteo. Pablo escucha lo que los otros creyentes hablan sobre Timoteo. Y el nombre de Timoteo era conocido en toda la región de Listra. No había una iglesia por allí cerca que no conociera al joven Timoteo, que servía con amor. Pablo, al ver el testimonio de Timoteo, el ánimo en su servicio y el amor por la obra de Cristo, lo lleva en sus viajes misioneros y lo adopta como uno de sus discípulos más cercanos. Pablo sabemos que tenía muchos colaboradores. Algunos lo amaban mucho, los amaba mucho, como a Timoteo y a Epafrodito. A Timoteo al punto de considerarlo un hijo,
y otros tantos que le sirvieron mal. Recordamos a Alejandro el calderero, que decía que se opuso a él de gran manera, y le recomienda a Timoteo que tenga cuidado de él, que no lo vaya a recibir, que tenga mucho cuidado de Alejandro el calderero. Pero con Timoteo era diferente. Pablo escribe a los Filipenses, capítulo 2, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Y aquí podemos pensar, era común que Pablo enviara a Timoteo a las otras iglesias. En Corintios, 1 Corintios capítulo 4, versículo 17, Pablo envía también a Timoteo. 1 Corintios capítulo 4, versículo 17. Por esta razón les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Él les recordará mis caminos, los caminos de Cristo, tal como yo enseño en todas partes, en cada iglesia. Y vemos cuando Pablo enviaba a Timoteo, no solo en 1 Corintios, en las otras cartas él los manda. Y vemos que Pablo envía a Timoteo y él les dice, les mando a Timoteo porque él les recuerda los caminos míos, los caminos de Cristo, ¿sí? Porque cuando ustedes reciban a Timoteo es como si estuviera yo mismo allá con ustedes. Lo que él les enseñe serán como si yo estuviera enseñando allá. Los caminos de él, de Timoteo, son mis caminos, son los caminos de Cristo. Versículo 20 del capítulo 2 de Filipenses, a nadie más tengo del mismo sentir y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes. Cuando Pablo describe a Timoteo, el texto dice, a nadie más tengo del mismo sentir. Una traducción para eso, sentir, y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes. Timoteo era un hombre sincero, era un hombre recto, era un hombre que no tenía nada de qué ocultar. Cuando pensamos en esa palabra, en la sinceridad, muchos hermanos lo han explicado ya, pero me va a permitir la licencia de volverlo a explicar. En los tiempos antiguos se hacían jarrones, ¿cierto? Jarrones de barro. Y los jarrones de barro, pues cuando el artesano no era muy hábil con las manitos, se le quebraban. Resulta que para volver a hacer el jarrón, pues era mucho trabajo, era demasiado molesto volverlo a hacer. Entonces les echaban cera como la de las velas, y los volvían a pegar. Y el jarrón funcionaba, el jarrón servía. Usted le echaba agüita fría, usted lo llevaba, lo trasteaba, lo usaba en la casa, todo bien. Pero servía hasta que le echaba agua caliente. Cuando usted le echaba agua caliente, la cera se derretía y el jarrón se perdía. De la misma manera, cuando Pablo envía a Timoteo de hecho a los corintios. ¿Y recuerdan cuál era la condición de la iglesia de Corinto? Terrible. Había pecado, había divisiones, había de todo. Ahí había agua caliente. Y Timoteo manda a un hombre sincero. Él les dice, allá hay un hombre sincero, que aunque sea la situación que sea, aunque sea difícil, aunque sea complicado, aunque los problemas doctrinales de ustedes sean duros, él es como yo. Su doctrina es mi doctrina, sus pensamientos son mis pensamientos. No hay nadie más que tenga ese sentir, no hay nadie más con la misma alma que Timoteo. Es un hombre sincero, un hombre que no tiene nada que esconder, un hombre que no tiene nada oculto a los filipenses, sino que su sentir, su amor por ellos era real, era como el de Pablo. Versículo 21, lo confirmamos, ¿cierto? Porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo. Todos buscan su propio valor, sus propias comodidad. Pero Timoteo, ¿qué intereses busca? Los de Cristo. ¿Y cómo son esos intereses de Cristo? ¿Cómo es ese sentir que tiene que haber en Timoteo? Como lo que leíamos en Filipenses capítulo 2 desde el versículo 5. Aquel que se humilla, aquel que sirve, aquel que no le importa quitarse la camiseta y dársela al otro, aquel que sirve. Ese es el sentir que hay en Timoteo. Esos son los intereses que hay en Timoteo, el amor por sus hermanos. Pablo compara a Timoteo con otros hombres y les dice a los filipenses que envía a un hombre sincero, a un hombre que no busca sus intereses, a un hombre que no busca aprovecharse de ellos, sino que el sentir de Timoteo es el mismo que el de Pablo, el que busca los intereses de Cristo. Es decir, Timoteo es un ejemplo vivo
de lo que Pablo había escrito más arriba en Filipenses 2, del 5 al 11. Versículo 22. Los filipenses ya sabían quién era Timoteo. Ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. Cuando Pablo habla de los probados méritos de Timoteo, Pablo está hablando del valor, del precio de Timoteo. Bueno, el precio en oro, ¿no? No es que lo pudieran comprar, sino está hablando de la valía, ¿cierto? De qué tan valioso va a ser él para la iglesia de los filipenses. Y Pablo les dice, ustedes conocen, ustedes saben quién es él, ustedes saben cómo sirve. La idea que Pablo está comunicando, en cierto sentido, en los tiempos antiguos, las monedas eran diferentes a como son ahora, ¿no? Ahora la moneda pues es de un material ahí cualquiera y lo que realmente vale es el sello. Lo que vale es que esté marcadita y que tenga el número y eso es lo que realmente vale de la moneda. En los tiempos de Timoteo y de Pablo, lo que valía de las monedas, bueno, ellas también estaban marcadas, ¿no? Con el rostro del César. Pero lo que valía de las monedas era el peso. Las monedas eran de oro y de plata. Y el precio de las monedas era su precio. Como el hombre desde el principio, desde la caída de Adán, ha sido malo en gran manera y su pensamiento ha sido solo direccionado al mal, pues las personas se aprovechaban de eso. Lo que hacían era raspar las monedas o cortarlas, era modificarlas, adulterarlas, restarles el valor. A razón de eso se creó ¿cómo decirlo? Un arte, un trabajo que era el de los cambistas de monedas, que se sentaban con una balancita y tenían un peso justo. Entonces decían, no, 1 denario, 2 denarios. Para comprobar el precio de las monedas, el valor, lo que hacía el cambista era recibir el dinero, ponerlo en la balanza y poner en el otro lado de la balanza el precio. Eso es lo que está diciendo Pablo, que ha probado en Timoteo, que su carácter ha sido puesto en la balanza y ha resultado ser de valor, ha resultado ser digno de confianza. Que este Timoteo que él les está enviando ha probado sus méritos. Que este Timoteo que está enviando es un hombre que sirve, es un hombre que ha sido probado, que ha sido puesto a prueba, que ha sido pasado por la balanza y ha salido aprobado. Es un hombre que sinceramente se interesa por los filipenses. Y ahora podemos preguntarnos cuáles son los méritos de Timoteo, cuál es el precio, cuál es el valor, por qué es tan importante, ¿cierto? ¿Cómo es que los méritos de Timoteo, cuáles eran sus méritos, perdón? ¿Habrán sido sus estudios tal vez? ¿O su fuerza, su belleza? No. Versículo 22. Pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que hizo ¿qué? Que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. Los méritos de Timoteo, los méritos que Pablo está exponiendo de Timoteo, no son sus estudios, no es su belleza, no es su fuerza, no es su gallardía, es su servicio a Cristo y a Pablo mismo. Él está diciendo, este hombre es aprobado, este hombre ha sido puesto en la balanza y aprobado a causa de su servicio. Yo lo he visto servir, yo he estado con él y él es digno de confianza. Timoteo, desde más o menos sus 20 años, andaba con Pablo. Timoteo estuvo junto con el apóstol Pablo en sus viajes durante otros 20 años, más o menos. Lo estuvo acompañando, ayudándole e incluso sufrió tribulaciones, prisiones, azotes juntamente con Pablo. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 10. Segunda Timoteo 3:10, Pablo está escribiendo a Timoteo y le dice, pero tú has seguido mi enseñanza, mi conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, mis persecuciones, sufrimientos como los que me
acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor. Timoteo había seguido a Pablo en su enseñanza, en su doctrina, y no solo en su conocimiento, sino en su conducta. De la manera en la que Pablo se conducía, así se conducía Timoteo. Había seguido a Pablo en su fe, es decir, cree lo mismo que yo y de la misma manera, así como yo creo en el Señor Jesucristo, Timoteo es igual. Él ha seguido mi amor, el amor para los corintios, para los éfesos, para los de Colosas y para los de Filipos. Él ha seguido mi perseverancia, o como dice la Reina Valera, mi longanimidad. Es decir, de la misma manera que Él ha guardado la fe, de la misma manera que yo he guardado la fe, Él ha guardado la fe juntamente conmigo. Y no solo en eso, sino también en sus sufrimientos. De la misma manera en la que Pablo había sufrido, así mismo sufrió Timoteo. Y el versículo 11 lo confirma, es decir, Timoteo ha sido del mismo sentir que Pablo. Y a causa de eso, versículo 23 de Filipenses. Así que lo he enviado con mayor solicitud para que al verlo de nuevo se regocijen y yo esté más tranquilo en cuanto a ustedes. Versículo... Sí, ahí en el 23, Por tanto, a este espero enviárselos inmediatamente, tan pronto vea cómo van las cosas conmigo, pero yo confío en el Señor que iré pronto. Timoteo es un ejemplo de eso que Pablo está hablando en Filipenses capítulo 2 del versículo 5. Los aprobados méritos de Timoteo no consistían en nada, ningún atributo que tuviera que ver con él mismo, sino en el servicio que él tenía al Señor. Pablo lo que pretende hacer con el ejemplo de Timoteo y de enviarlo a Filipos es decirle, esto que yo les estoy diciendo, este sentir de humildad no es una cosa extraordinaria, sobrenatural, espectacular, que tiene que bajar fuego del cielo para que ustedes actúen de esa manera. El sentir que hubo en Cristo Jesús es el sentir que tiene que haber en todos los creyentes. Y les envió la prueba viviente. Les envió a Timoteo, a mi hijo amado, a aquel que es como yo. Recíbanlo como si yo fuera. Él les va a enseñar, óiganlo, porque lo que Él enseñe es también mi doctrina. Él va a vivir, véanlo, porque lo que Él haga es mi conducta. Los probados méritos de Timoteo son la muestra viva de que el ejemplo de Filipenses 2, capítulo 5, no es algo imposible de cumplir. Estamos llamados, mis hermanos, a vivir de la manera en la que vivió Cristo. Estamos llamados a negarnos a nosotros mismos. Lo que pasa es que esto requiere trabajo, requiere disciplina, requiere esfuerzo, requiere negarnos a nosotros mismos, requiere levantarnos y ser hombres y mujeres que entregan sus vidas, su corazón, todo, su alma, su espíritu y su cuerpo a Cristo. Como Pablo mismo escribió en Filipenses capítulo 2, dice, versículo 17, aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio. Si ustedes recuerdan, la libación era vino que se echaba sobre la ofrenda y ascendía como olor gratísimo a Jehová. Pablo está diciendo, aunque mi cuerpo mismo sea desintegrado por amor a Cristo y por el servicio de ustedes, yo me gozo. Filipenses es conocido como la carta del gozo, pero el gozo que hay en Cristo Jesús viene ligada con el servicio. El gozo que produce ser siervos del Dios Altísimo. Estaba pensando con lo de los probados méritos de Timoteo. Si hoy nos arrestaran por ser cristianos, y si abrieran juicios en contra de nosotros, ¿cuántos de nosotros seríamos condenados por ser cristianos? Si llamaran a nuestros amigos, a nuestros familiares, y ellos dieran testimonio de nuestra conducta, ¿seríamos culpados de ser cristianos? ¿O seríamos absueltos? ¿Cómo es nuestra vida?
Somos cristianos que muestran, como dice la Escritura allí en Filipenses capítulo 2, somos como lumbreras en el mundo. Cuando Dios ve el mundo y la oscuridad que hay en el mundo, lo único que produce luz somos nosotros. No porque nosotros seamos buenos ni haya nada en nosotros, sino que es la luz de Cristo que se refleja. Es la luz de Cristo que se refleja en nuestra conducta, en nuestras obras. Y en ninguna manera las obras salvan, sino que como dice Santiago, la fe que salva produce obras. Aquellos que hemos sido salvados, mis hermanos, estamos llamados a vivir una vida como la de Cristo. Estamos llamados a vivir como aquel que nos amó, a vivir como aquel que se entregó todo por completo. ¿Cuánto más nosotros tenemos que entregarnos a Él, que es el Señor sobre todas las cosas? Había pensado en hoy exponer Timoteo y Epafrodito, pero no me alcanzó el tiempo. Entonces vamos a orar para no dejar el tema allí cortado y no empezar Epafrodito a medias. Vamos a orar, mis hermanos. Padre y amado Dios, tú que habitas en luz inaccesible, Señor, gracias porque te has dignado en acercarte a nosotros, hombres pecadores, que no había nada bueno en nosotros, nada honroso, que éramos viles pecadores, que somos viles pecadores, que te ofendemos, Señor, a diario, pero aún así, Señor, has elegido dar la vida de tu Hijo por tus enemigos. Qué amor tan grande que nos muestra, Señor, que cuando aún éramos débiles, Cristo murió por nosotros. Que cuando éramos pecadores, el justo se entregó por los impíos. Qué gran ejemplo, Señor, nos has dejado en la vida de Cristo Jesús, que existía en forma de Dios y no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, que se despojó, que se vació. Ayúdanos, Señor, a vaciarnos nosotros, que no tenemos nada. Señor, lo más alto que podemos llegar es a ser siervos tuyos, Padre. El privilegio más grande que podemos tener es el ser llamados esclavos de Cristo. Perdónanos, Señor, porque siendo esclavos no hacemos, ni oímos, ni hacemos la voz de nuestro Señor. Gracias, Señor, porque tenemos ejemplos vivientes del carácter de Cristo en la tierra. Aquellos, Señor, que se entregaban, que eran hombres como nosotros, pecadores como nosotros, indignos como nosotros, pero que su corazón, Señor, estaba rendido completamente a ti. Señor, gracias porque el mismo Espíritu Santo mora en nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser valientes, a vivir una vida contraria a la corriente de este mundo y glorificarte, Señor, a ti en todo. Gracias, Señor, por los ejemplos de Timoteo, de Epafrodito, de Pablo, que siendo hombres vivieron vidas agradables a tu nombre, Señor. Oramos, Señor, por tu iglesia, por el crecimiento en gracia, en palabra, en conocimiento, en conducta, para que cada día seamos más como Cristo, que seamos fieles representantes del reino de los cielos en la tierra. Que, Señor, el nombre de Cristo sea exaltado por siempre y para siempre. Oramos en su nombre. Amén.